Recién ahí en Mateo capítulo 11, versículo 2, que Juan estaba en la cárcel y escuchó hablar sobre lo que pasaba cuando Jesús andaba por ahí, los hechos de Jesús, dice. ¿Está ahí? Sí, Mateo 11, versículo 2. Si lo tenés ahí en tu Biblia, buscalo, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Casi siempre que se juzga el estado de una iglesia, se hace en base a la situación personal de los miembros, como son los miembros de la iglesia, o del pastor, la situación económica, edilicia, el edificio que tiene, en base a la cantidad de personas que se congregan, si hay mucha gente, si hay poca gente, o si tiene un gran equipo de alabanza o un ministerio muy presente en la comunidad, que impacta a la comunidad, y vos decís: wow, qué iglesia, decís, ¿no? Decís: mirá qué templo que tienen, el pastor es famoso, se llena el templo de bote a bote, y de repente vos ves una iglesia pequeña que tiene un templo chiquitito, que no tiene, como nosotros, pobrecitos, o un pastor que no es famoso, y decimos: ¿cuánta falta nos haría tener un lugar más grande, que venga mucha más gente, tener más recursos económicos para poder tener mejores equipos para la música y contratar músicos de verdad? No, mentira, no. Son excelentes los músicos que tenemos. Pero podemos pensar humanamente, desde lo humano, mirar esas cosas, ¿no? Y lamentablemente, muchas veces en las reuniones de pastores en las cuales yo participo, el tema de conversación a veces entre los pastores es: che, ¿cómo está la iglesia? Y está bien, conversamos, hablamos, pero yo me he dado cuenta últimamente que muchas veces hablamos de estos temas nada más. De cuántos miembros tenés, de que compramos equipos nuevos de sonido o que ampliamos el templo, que son cosas normales, naturales, está bien. No digo que son malas ni que son pecado, ojo, ¿eh? Pero ¿saben qué me di cuenta? Que extrañamente nosotros los pastores hablamos del estado de la iglesia refiriéndonos a estas cosas y obviamos algo muy importante. ¿Qué está haciendo el Señor en medio nuestro? ¿Qué está haciendo el Señor? Muchas iglesias, como dijimos, son famosas por la estrategia que utilizan, entonces se multiplican, crecen, tienen cientos de grupos, miles de personas, que no digo que esté mal. Muchas iglesias, por el sistema o la estrategia que tienen, crecen, se multiplican y alcanzan cosas mayores, tienen mayor impacto en la sociedad, tienen mayores recursos, mayor cantidad de gente, mayores edificios, y que está perfecto. Anhelaría y desearía que nosotros podamos vivir eso. Pero, ¿qué es lo que yo quiero destacar con esto que digo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que hace a una iglesia gloriosa? ¿Qué es lo que hace a una iglesia gloriosa? Y yo quiero decirlo, hermanos, no es el edificio, no es el pastor, no es la cantidad de gente que congrega, no es la cantidad de recursos que tiene, no es cómo impacta en la sociedad. Lo que hace una iglesia gloriosa es la presencia de Cristo en ese lugar, en la vida de las personas. Y ¿qué evidencia tenemos nosotros? Miren lo que voy a preguntar, présteme atención. ¿Qué evidencia tenemos nosotros? Porque yo acabo de decir
que lo que hace a una iglesia gloriosa es la presencia de Jesús. Pero ¿qué evidencia tenemos nosotros de que Jesús está en este lugar? O de que Jesús está en medio nuestro. No digamos en este lugar porque nosotros somos iglesia las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué es o cuál es la evidencia, hermanos, hermanas? ¿Cuál es la evidencia de que Jesús está entre nosotros? Recién leíamos que Juan manda a preguntar: ¿sos vos el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús no redacta una carta ni le dice sí, soy yo por la profecía y porque se cumplió esto, se cumplió aquello. Él simplemente le dice: cuéntenle lo que escuchan y lo que ven. Cuéntenle a Juan lo que escuchan y lo que ven. Y les dice, ¿qué le dice? Le redacta ahí un montón de cosas que él hacía. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿qué testimonio tenemos nosotros de que Jesús está en medio nuestro? Podemos decir, yo lo siento. Amén. Recién sentimos la presencia del Señor, ¿o no? Pero ¿se puede comprobar? ¿Lo oís y lo ves? Le estoy haciendo dudar, ¿no? Alguno dirá, la verdad que no sé para qué vine. Pero, ¿saben cómo se llama esto? Contar lo que uno escucha y ve. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Pero no. Si yo cuento lo que escucho y veo, eso, un testimonio. Amén. Nosotros decimos a veces, hermano, hay que dar testimonio, pero ¿testimonio de qué? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es la evidencia de que el Señor está en medio nuestro? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en medio nuestro? ¿Podés pensar? ¿Lo podés escuchar? ¿Lo podés ver? Porque no todo tiene que ver con solamente la sanidad, la liberación o las cosas milagrosas, sorprendentes, porque aquí Jesús le dice, vayan y cuenten lo que escucharon, o sea, las palabras que escucharon, que les impactaron, que transformó. Viste que decían, se quedaban todos maravillados, porque Jesús no habla como los religiosos de la época, sino habla como quien tiene autoridad. Bueno, vayan y cuenten eso, lo que escucharon, pero también cuenten lo que vieron. El testimonio se compone justamente de esas dos cosas, de escuchar y ver. ¿Estamos escuchando la voz de Dios en este tiempo? ¿Estamos escuchando la voz de Jesús en este tiempo? ¿Estamos viendo al Señor en medio de nuestro obrar? Hace unos domingos atrás yo estaba hablando y estuvimos hablando, ¿se acuerdan? De creer. Que creer no es solamente anhelar, desear. Creer es actuar en base a lo que decimos creer. Y cuando uno cree, la fe desata el poder de Dios sobre nuestras vidas. Lo podemos leer varias veces, tenemos muchos ejemplos en la palabra. Pero por ejemplo, cuando iban los apóstoles y se encuentran con ese hombre postrado en la puerta del templo y dice que Pedro vio que tenía fe para ser sanado. Y si no tenía fe, podría haber sido sanado. Pero tenía fe para ser sanado. Y entonces le ordenaron que se levantara y se sanó. Pero porque tenía fe. Jesús aún puede sanar por la fe de otros, una fe prestada. ¿Se acuerdan los 4 que bajaron del techo al paralítico que estaba postrado en una cama? Lo bajaron por el techo a donde estaba Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, les dijo, levántate y toma tu lecho. O levántate, tus pecados te son perdonados, le dijo. Que ahí todos se escandalizaron, dice, ¿quién es este para perdonar pecados, etcétera? Pero si no tenés fe, pedí prestada, hermano. Esa fue fe prestada, ¿no? El paralítico dijo, bueno, si quieren llevarme, llévenme. Si ustedes creen que Dios me puede sanar, llévame. La cuestión, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos?
Cuando Juan pregunta, ¿sos vos o esperamos a otro?, Jesús le responde con los hechos de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. ¿Por qué Jesús le manda a decir, cuéntenle lo que escucharon y lo que vieron? Porque lo que estaban escuchando y lo que estaban viendo fue profetizado, y Juan sabía que si él era el Mesías, esas cosas tenían que suceder sí o sí. Miren, por ejemplo, vamos a buscar Isaías 35. Juan conocía las señales distintivas del Mesías que estaban profetizadas sobre él. Isaías 35:1 dice, es hermoso, lo voy a leer todo el capítulo 35 de Isaías porque es hermoso. Quédense tranquilos que tiene 10 versículos nada más. Algunos dijeron, ¿todo el capítulo va a leer? Aleluya. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerán profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esta profecía es con respecto a Cristo, a la venida de Cristo. Y cuando dice ellos verán, se refiere a nosotros que podemos disfrutar de la era de la gracia cuando ya vino Jesús. Y dice el versículo 3, por eso, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y apareció Jesús, Dios hecho hombre. Y dice el versículo 5, entonces, ¿qué va a pasar cuando Dios venga? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, gracias Señor, ahí yo sentí el llamado acá. Por torpe que sea, no se extraviará. Si no, dice, por torpe que sea no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué es lo que Jesús le dice a estos dos discípulos que mandó Juan que le cuenten? El cumplimiento de esta profecía. Amén. ¿Qué iba a pasar cuando Dios se manifestara? Cuando Dios viniera a salvar a su pueblo. ¿Qué iba a pasar? Los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar, los cojos iban a saltar. Iba a haber restauración, transformación, cambio. El desierto se va a convertir en un bosque hermoso, donde había solamente tierra, arena y rocas. Ahora hay manantiales de agua. Isaías 61 también, versículo 1 al 4, esto es mucho más conocido. Pero quiero leerlo para que veamos que lo que Jesús vino a hacer a la tierra estaba profetizado. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y qué es lo que le dice Jesús que le digan a Juan? Las buenas nuevas son anunciadas a los pobres, el Evangelio es anunciado a los pobres. Y dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando el Señor está, mi hermano, pasan cosas. Sin querer desbalancear la cosa, no pongamos la mirada solamente en la sanidad, pero tiene que haber sanidad. No pongamos solamente la mirada en la liberación de demonios, pero tiene que haber liberación de demonios. Como también tiene que haber la predicación del Evangelio, como también tiene que haber personas que son transformadas y cambiadas por el poder del Evangelio. Santidad, consagración, compromiso, servicio. Hay una transformación, un cambio, donde el Señor pasaba, las cosas no quedaban igual. Y si el Señor está en medio nuestro, hermanos, las cosas no pueden seguir igual. Tienen que cambiar, tiene que haber transformación, cambio, sanidad, liberación. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y el Señor no está presente en cuerpo como cuando Juan preguntó, ¿sos vos el que había de venir o esperamos a otro? No está presente en cuerpo, pero está presente a través de su Espíritu Santo en su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo caminando por el mundo, sanando enfermos, echando fuera demonios, anunciando el Evangelio y trayendo transformación y cambio donde pisamos. Porque nosotros somos los pies de Jesús, somos sus manos, somos su boca. ¿Están acá? ¿Dónde se fueron? ¿Están acá? A mí me llena el corazón de gozo, porque esto que acabamos de leer de Isaías se hace realidad al ver la reacción de muchos de ustedes ante las circunstancias de la vida. Y lo quiero citar, y perdóname, Claudio Piedra. El hecho de que Claudio con Yanina esté acá hoy muestra que Isaías se cumplió y que el Señor está en medio nuestro. Porque dice la palabra que leímos recién, a vendar a los quebrantados de corazón. Y dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto, en lugar de ceniza, consolar a todos los enlutados. Y yo sé, Claudio, que el Señor es el que te está fortaleciendo y consolando. Consolación significa fortaleza para estar hoy en este lugar. Ustedes saben que el papá de Claudio falleció ayer. Hoy, al mediodía, con la familia, despidieron sus restos en el cementerio, pero Claudio hoy está acá en este lugar. Y yo quisiera parar ahora para orar por vos, por Yani y por tu familia. Así que, ¿les parece que oremos en este momento? ¿Sí? Vamos a orar y dar gracias al Señor, porque si hay testimonio de que el Señor está en medio nuestro, esto es parte de ese testimonio. Señor, queremos honrarte, darte gloria y darte gracias, porque a pesar del luto, del dolor, de la pérdida, Señor, de Claudio y aún de Yanina y de toda la familia de Claudio, Señor, sus hermanos, su mamá, sus tíos y toda la familia que pasó por un momento muy difícil en estos días, ayer, hoy, y va a seguir, Señor, pasando por este duelo. A pesar de todo esto, Señor, Claudio está acá para dar testimonio de que vos sos lo más importante en su vida. Señor, gracias porque su testimonio, al ver su vida, al ver su reacción ante esta circunstancia dura de la vida, nos llena de fe y de esperanza a nosotros, porque podemos verte a ti en él, Señor. Podemos verte que vos cumplís esta palabra de Isaías, consolándolo y fortaleciéndole, Señor, y quitando y amenguando el dolor y el luto, Señor, que hay sobre él.
Señor, por eso queremos darte gracias y también pedirte por toda la familia de Claudio para que esta consolación con la cual vos lo consolás a él sea la misma consolación que venga a la vida y a los corazones de toda su familia, especialmente su mamá y sus hermanos. Señor, pongo a toda la familia Piedra en tus manos para que tu espíritu traiga consolación y tu iglesia esté presente, Señor, para dar testimonio de ti en este momento. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén. Amén, hermanos. ¿Estamos yendo en la dirección correcta? ¿Están conmigo? ¿Se entiende hacia dónde queremos ir? Cuando el Señor está, pasan cosas. No podemos, la vida de una persona no puede seguir igual después de encontrarse con Cristo. Ustedes conocerán una persona en la Biblia que es muy conocida, una mujer, María Magdalena. En Lucas 8, versículo 1 al 3, dice: aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Como siempre lo vimos en las películas, en las historias. Es más, creo que esto lo tenemos muy presente, que Jesús siempre andaba con sus 12 para todos lados, sanando enfermos, echando fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 2 agrega un y. Los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Qué le había pasado a esas mujeres cuando se encontraron con Jesús? Fueron sanadas y fueron liberadas. María, que se llama Magdalena, de la que habían salido, y aclara, 7 demonios. Yo no sé la situación pobre de María Magdalena, ¿no? Porque cada vez que andaba por la ciudad y iba por ahí, dice: ah, mirá, y va la que le sacaron 7 demonios. Imagínate cómo venía al culto y dice: ah, y vino, mirá, la que le sacaron 7 demonios. Era como que ya estaba marcada con esa, con esa marca, ¿no? Que había sido liberada de 7 demonios. Juana, ¿la habían escuchado a Juana? ¿Viste? Muchas veces no le prestamos atención. Era la mujer de Chuza, intendente de Herodes. O sea, era una mujer de una posición económica y de una posición social bastante importante, aunque el tipo se llamaba Chuza. Y Susana está haciendo reposo, de paso les digo. Y otras muchas que le servían de sus bienes. El ministerio de estas mujeres era proveer todo lo que los discípulos necesitaban. La comida, el vestido, para los viajes. El ministerio de estas mujeres era sostener a Jesús y a los 12 para que ellos pudieran desarrollar el ministerio. Pero más allá de lo que ellas hacían, acá vemos lo que yo quiero decirles hoy en 3 palabras muy concretas y muy simples. La primera es que cuando nos encontramos con Jesús, la vida es restaurada. Hay liberación, hay sanidad, hay restitución de la vida. ¿Y por qué hago referencia especialmente a María Magdalena? Porque se cree, no lo puedo comprobar bíblicamente, pero los historiadores y los eruditos bíblicos hacen referencia, y todos están de acuerdo, que esta María Magdalena, de la cual fueron expulsados 7 demonios, era María Magdalena, la mujer pecadora, que era prostituta, la cual Jesús había perdonado y había sido bueno con ella, liberándola, sanándola y restituyéndole la vida. Porque esa mujer, una mujer marcada en esa época por la prostitución, no tenía esperanza de tener otra clase de vida. No es como ahora que una mujer dice: bueno, me voy a dedicar a trabajar, voy a poner mi empresa. No tenían posibilidad de nada. Sin embargo, esta mujer
no solo fue liberada de los 7 demonios, sino que fue restituida a la vida en sociedad y a la vida, podemos decir, en familia. Yo quiero imaginarme y creo acertar que María Magdalena se pudo casar, pudo tener sus hijos y pudo tener y formar una familia. Si Jesús se manifiesta a una vida, los demonios no pueden seguir en la vida de esa persona dominándola, controlándola y destruyéndola. Porque cuando aparece Jesús, los demonios tienen que huir. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de que Jesús está en medio nuestro, tenemos que decir que la primera cosa que vemos es que la vida de las personas es restituida, restaurada, liberada, sanada, transformada. ¿Amén? Y esto lo que produce es una transformación. En segundo lugar, se produce una transformación poderosa. Las personas no siguen siendo la misma. Por eso nosotros usamos esa palabra, se convirtió. ¿En qué se convirtió? ¿Viste? Por ahí cuando recién empezamos en el camino del Señor y hablaban, se convirtió. Y nosotros no usábamos esa palabra en el mundo, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. Cuando vinieron a la iglesia y escucharon por primera vez, está convertido o se convirtió. Y yo pensaba, ¿en qué se convirtió? Más que venía mi mente plagada de programas de televisión y dibujitos animados, de los 4 Fantásticos, ¿viste? Etcétera. Pero hay una transformación. Cuando una persona se encuentra con Cristo, no solamente que es sanada, es liberada y es restituida a la vida natural y espiritual, sino que su vida cambia, da un giro. ¿A qué me refiero con esto? Antes, por ejemplo, podemos leer en Hechos muchos testimonios de esto. Pero antes yo le dedicaba la vida a tal cosa, a la familia, por ejemplo, al trabajo, y todo lo que ganaba me lo jugaba en los burros. Era mi vida. No jugaba yo a los burros, es un ejemplo, nada más. Yo me gastaba el dinero en otras cosas. Pero, por ejemplo, yo he conocido gente que trabaja, tiene su familia, pero se gasta prácticamente todo el sueldo en drogas. Teníamos la vida enfocada en el pecado, en la carne, en Satanás. Y los demonios controlaban nuestra vida. Y nuestros apetitos nos llevaban para donde ellos querían. Ahora, cuando viene Cristo a la vida y trae sanidad y trae liberación, ya mi foco no es satisfacerme a mí mismo. La motivación de mi vida ahora cambió. ¿Por qué cité a estas mujeres que seguían a Jesús? Vemos la vida de María Magdalena. ¿Qué hacía María Magdalena antes de conocer a Jesús? Díganmelo. ¿Qué hacía María Magdalena antes de conocer a Jesús? Se prostituía. ¿Qué hace María Magdalena después de conocer a Jesús? Sirve o está sirviendo al Señor, ayudando el ministerio de Jesús y los discípulos. ¿Cambió su vida o no cambió su vida? ¿Y cómo me doy cuenta que cambió tu vida? Porque ahora el foco en donde vos te enfocás, donde vos dedicás tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu trabajo, tu pasión, tu amor, ya no son las cosas del mundo, ni de la carne, ni son las cosas de la vida, sino son las cosas de Dios. Y todo lo que hago, lo hago para Él. Esta mañana meditaba en algo que nos enseñaron a nosotros cuando empezamos recién en el camino del Señor. Y nos dijeron, y no quiero que me malinterpreten, está bien hacer el devocional. Pero a nosotros nos dijeron, y quizá algunos de ustedes más viejos de aquella época se acuerden. No hay muchos, pero algunos los hay de aquella época. Pero nos decían, las primeras horas del día tienen que ser dedicadas al Señor. ¿O no? ¿Está mal eso? ¿Saben cuál era el problema de ese mensaje? Que tenía otro mensaje
que no era explícito, pero que estaba implícito. Las primeras horas para el Señor. Y yo no creo que ninguno de nosotros seamos tan enroscados para pensar que el resto de las horas no eran para el Señor. Pero inconscientemente y en definitiva era así. Yo me quedaba tranquilo con mi conciencia sabiendo que hice mi devocional y las primeras horas de la mañana se la dediqué al Señor, o los primeros minutos le dije: Señor, presento mi vida delante de ti, acá estoy, te doy gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Leía un versículo bíblico y salía contento a la vida a hacer mis cosas. En cambio, cuando uno se convierte a Cristo, no es solamente las primeras horas, no es el 10% de tus ingresos, no es que el Señor pasa a ocupar el primer lugar en tu vida, sino que ahora toda tu vida es consagrada a Él, entregada a Él. Estas mujeres no tenían otra vida que servir al Señor. ¿Y dónde invertían sus bienes? En la obra que estaban haciendo Jesús y sus discípulos. Cuando Cristo viene a nuestra vida se produce esta transformación, este cambio. Ya no vivo yo, dice Pablo. Y eso es lo que pasa. Vos dejás de vivir para que ahora Cristo viva en vos y cumplas de esa manera el propósito de Dios para vos en este mundo. Quisiera decir mucho más con respecto a esto, pero quiero pasar a la tercera cosa, que es la evidencia de que Jesús está en medio nuestro. La primera evidencia de que Jesús está en medio nuestro es que hay sanidad, liberación, restauración, restitución de la vida. Tiene que haber algo que muestre que el Señor está en medio nuestro. Amén. No significa que si alguno no se sana es porque el Señor no está. Porque a veces Dios permite las enfermedades, permite las cosas con un propósito. Pero si el Señor está, tiene que suceder. ¿Está bien? Porque a veces nos quedamos tranquilos y anestesiamos nuestra conciencia diciendo: bueno, no será voluntad del Señor, el Señor no querrá. Y a veces ni siquiera oramos porque dijimos: y capaz que está enfermo porque el Señor quiere. Embromate. Pero a veces no. Oremos. Hoy vamos a ministrar, hermano. Así que prepárense todos, porque vamos a orar como iglesia, como pueblo, unos por otros. Vamos a ministrar al Señor en este lugar para que haya sanidad, liberación, transformación, cambio. Amén. La tercera cosa es que la santidad no es un asunto de reglas que cumplir, sino un camino, una forma de vida. Lo leíamos en Isaías 35. El camino para que ande el torpe, ¿cómo se llamaba? Camino de santidad. Amén. ¿Camino de qué? De santidad. Y la santidad a veces nos las quieren imponer, o a veces nosotros mismos nos queremos imponer la santidad. Como si la santidad fuera un palo duro y nosotros nos tuviéramos que pegar con ese palo y decir: tengo que ser santo, tengo que ser santo. O si les duele la cabeza, bueno, la espalda. Tengo que ser santo. Como si fuera un castigo ser santo. Es más, entre nosotros, a veces los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, entre nosotros a veces nos decimos: no te hagas el santurrón. ¿Qué te viene a decir el espiritual ahora con nosotros acá? Sin embargo, la santidad es un camino, no es un conjunto de reglas que se nos imponen para que vivamos como cristianos. Ah, ¿vos sos cristiano? ¿Y haces eso? ¿Vos sos hijo de Dios? ¿Viste? Y hacemos, nos sorprendemos. Pero la santidad nace de un corazón convertido a Cristo. Y la santidad es un camino. Y lo maravilloso de ese camino de santidad, ¿saben cuál es la clave y el secreto? Yo me acuerdo, lo tengo que contar, Laura. Cuando vinimos de Punta Lara a Los Hornos,
nosotros con Laura nos habíamos convertido. Imagínate, yo tenía 18 años, Laura 18, o cumplidos recién, no, sí, 18 teníamos. 19 años cuando dejamos Punta Lara para venir a congregarnos acá en Los Hornos. Y éramos re jovencitos, claro. Yo ahora miro chicos de 18 y digo, yo no puedo creer que yo tenía 18 años y ya tenía un hijo. Y estaba casado. Pero bueno, cuando venimos nosotros nos habíamos convertido al Señor, amábamos al Señor, teníamos una pasión por el Señor y queríamos servirlo y queríamos comprometernos cada vez más con su obra. Y orábamos, ¿viste? Leíamos la palabra, testificábamos, le predicábamos a todo el mundo. Claro, y cuando venimos a Los Hornos, había un grupo de jóvenes muy pequeño. Y un día uno de ellos me dice, che, ¿cómo haces? ¿Cómo que? No entiendo. Para ser así tan santo, me dice. Yo me reí porque dije, ¿y cómo es no ser tan santo? Y no, porque viste, acá nosotros, para ahí, no sé, tomamos algo, vamos al baile, las chicas, y el otro. Y yo le dije, la verdad no sé qué responderte porque yo soy así, no es que hago algo o tengo una clave para vivir una vida consagrada a Dios. Yo creo que ya me gané el cielo y soy fantástico. Pero es el Señor. Fíjense que en Isaías, cuando leíamos, en Isaías 35, cuando leíamos de este camino de santidad, lo que dice anteriormente es que el Señor va a ir caminando con nosotros. No es que te ponen en un camino de santidad de decir, bueno, arréglate, haz lo que puedas. Y bueno, yo hago todo lo que puedo, podés decir vos. Pero acá la cuestión no es lo que vos podés, sino es lo que puede el que va al lado tuyo. Y es Él el que te va llevando en este camino de santidad. Por eso vos no te tenés que enfocar en ser menos pecador. Vos no te tenés que enfocar en no hacer las cosas malas que no hay que hacer, sino vos te tenés que enfocar en quién es el que está llevándote y guiándote en este camino de santidad. Agarrate fuerte a Él y Él te va a liberar de las cosas que a vos te ponen mal, de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, de la violencia, de los malos pensamientos, de la pornografía, de los insultos. Vos decís, oh, no, tengo que ser santo, no puedo decir malas palabras. Y la idea de Dios no es esa, porque qué triste que es cuando nos pasa eso. Vivimos amargados, frustrados, fracasados porque no podemos. Pero entreguémonos al camino de santidad caminando con Él. Amén. Entonces, la evidencia de que Jesús está en medio nuestro son por lo menos estas tres cosas: la sanidad, la liberación, la transformación. En segundo lugar, la conversión, que yo antes dedicaba mi vida a una cosa, ahora la dedico a otra. Eso es convertirse, la dedico al Señor. Y en tercer lugar, el camino de santidad. Si vos estás en el camino del Señor, ese camino de santidad te va a ir llevando a ser cada vez más parecido a Él. Cada vez más parecido a Él. Tus reacciones van a ser cada vez más parecidas a Él. Tus palabras van a ser cada vez más parecidas a Él. Tus pensamientos van a ser cada vez más parecidos a Él. Por eso es un camino de santidad. La palabra santidad es apartado para Dios, consagrado para Dios. Entonces, en este camino de santidad vos vas a empezar a descubrir que no son solamente las primeras horas o la primera hora del día para el Señor, sino todo el día para el Señor. No solamente que servís al Señor cuando venís a congregarte con tus hermanos y decís, hoy tengo que servir al Señor. Y voy a tocar la guitarra, voy a hacer de ujier en la puerta, voy a acomodar las sillas, voy a hacer sonido, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a servir al Señor. No, te vas a dar cuenta que en este camino de santidad servir al Señor es todo lo que haces, lo haces para Él.
Aún si comés, si bebés, si dormís, si te levantás, si te relacionás, si te juntás a comer con alguien, todo es para Él. Amén. Por eso tu vida es consagrada a Él. Y tu vida, apasionada por el Señor que te salvó y que te restauró y que te transformó y que te cambió, la dedicás a su servicio. Yo quisiera terminar y preguntar otra vez, hermanos, ¿qué evidencia hay? Mírenme, os lo digo en inglés. Mírenme. ¿Qué evidencia hay de que Jesús está en medio nuestro? ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decirme valientemente, dar testimonio de lo que han oído y han visto en medio nuestro? ¿Se animan en esta noche, en este lugar, dar testimonio de lo que escucharon, lo que vieron del Señor en medio nuestro? ¿Ha estado el Señor en medio nuestro? ¿Quién me puede atestiguar de esto? ¿Quién me puede decir, sí, yo quiero decir, pastor, el Señor ha estado en medio nuestro porque pasó esto, esto y el otro? ¿Quién se anima? A ver. Nacho. ¿Es verdad eso? Sí. El Señor te sanó de pie plano y de acortamiento. Amén, gloria a Dios. Guillermo. Sí. Amén, amén, amén. Sí, es verdad. Guillermo menciona que tuvimos el culto de acción de gracias y ahí muchos testificaron verdaderamente que el Señor está en medio nuestro. Pero es como que esto tiene que ser parte de nuestros cultos también, porque si es un culto para la gloria de Dios, tenemos que dar testimonio, ¿no? Siempre de que el Señor está en medio nuestro. Porque a veces, ¿viste? ¿Cuántos de ustedes no sabían que Nacho fue sanado 2 veces de esta manera? ¿Cuántos no sabían? Levanten la mano. No sabían. ¿Se sorprendieron o no? Gloria a Dios por eso. Y tenemos que seguir dando testimonio por aquellos que por ahí nos olvidamos, nos acostumbramos. Sí, se sanó, se liberó, ¿viste? Se transformó. Y bueno, qué bueno, pero no, tenemos que dar gloria al Señor por eso. Lidia. Claro. Bueno, justamente, ¿no? Lo que decíamos hoy, la conversión es cuando uno... No, exactamente, no es una oración. A veces nosotros le hacemos hacer la oración de fe a una persona y se convirtió. No, puede haber recibido al Señor. La conversión creo que ni siquiera es un punto en la historia de nuestra vida cristiana. Es decir, yo me convertí tal día porque todavía me estoy convirtiendo. Es ese camino de santidad que decíamos, ¿no?
Amén, exactamente. Como pasó con estas mujeres que seguían a Jesús y lo servían, y a los discípulos. ¿Alguno más? Uy, bueno, Leo y después María Amor. WhatsApp. Se sanó. Amén, gloria a Dios. María Amor. Perdóname, habla un poquitito más fuerte. Sí. Amén. Claro, eso pasa. Amén. No nos acostumbremos a la vida cómoda. ¿Viste? Decimos, bueno, sí, vamos a la iglesia, o vamos al culto, vamos a la reunión, salimos al Señor, vamos al grupo. Nos acostumbramos, ¿viste? Así como una rutina. Y yo siempre me pregunto, Señor, si vos estarías acá, ¿qué estarías haciendo? Si el Señor está en este lugar, ¿qué se imaginan que querrá hacer? Y yo siento en mi corazón muy profundo, y ya lo vengo sintiendo desde hace unos días atrás, y les dije a algunos hermanos, prepárense porque el domingo vamos a ministrar la presencia del Señor, para que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Amén. Y el Señor se lo mandó a decir a Juan. Fíjate lo que sucede, lo que pasa, lo que está pasando. Decile lo que escuchaste de mí. Las cosas que yo hablé, que yo enseñé. Las cosas que viste. Los que fueron sanados, los que fueron liberados. Los que fueron restituidos. Como el endemoniado gadareno. Después el tipo andaba bien vestido, andaba ahí caminando por la ciudad y la gente lo miraba y decía, ese era el endemoniado. ¿Qué le pasó? Y muchos de nosotros estamos así acá, como gente normal, pero nosotros éramos gente que estábamos mal, estábamos destruidos, estábamos locos, estábamos endemoniados. Nuestras vidas estaban hechas una piltrafa. ¿Y dónde hubiéramos terminado si no fuera por el Señor? Yo estoy acá en pie hablándoles, hermanos, pero por gracia, pura gracia y misericordia de Dios, porque ¿dónde estaría yo si no fuera por el Señor? Y muchos de ustedes conocen nuestro testimonio. ¿Y dónde estarías vos ahora si no fuera por el Señor? Pero venimos domingo a domingo acá, ¿viste? Cantamos, escuchamos la palabra, nos vamos, hacemos alguna cosita. Dios quiere transformarlo todo. Dios quiere hacer verdaderamente las cosas nuevas. El Señor quiere seguir manifestándose al mundo a través de su iglesia, que es su cuerpo, sanando, liberando, restituyendo, trayendo conversión, trayendo santificación a la vida de las personas para que se dediquen a Él.
Es más, vos mismo, hermano, ¿cuánto le dedicás al Señor? ¿Cuán consagrado estás a Él? Yo me acuerdo cuando nosotros nos convertíamos, teníamos una pasión por el Señor que no nos paraba nadie. Yo trabajaba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, iba corriendo a casa, Laura ya estaba ahí preparándose con los chicos, cazábamos los bolsos, salíamos, nos tomábamos el micro, el 561, después el 275, nos íbamos hasta Ensenada, todos los días. No había día de descanso. Los sábados y domingos era para servir más todavía porque yo tenía Franco. Y muchas veces nosotros anteponemos nuestras propias cosas, no lo tomen a mal esto que digo, pero es verdad, anteponemos nuestras propias cosas, nuestro cansancio, nuestra familia, nuestros hijos, que está bien, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Si el Señor está, ¿dónde estoy yo? Apasionémonos, entreguémonos, consagrémonos a Él, creámosle al Señor. Y si hoy hay alguno que está enfermo, si hay alguno que está oprimido por Satanás, para no decir endemoniado, si hay alguno que está pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, hermanos, vamos a orar entre todos. Va a haber un grupo de hermanos que va a estar imponiendo mano, pero eso no son los fantásticos que, viste, ahora... No. Vamos a ministrarnos entre todos. Va a haber algunos que van a poner manos, pero todos vamos a estar orando por todos. ¿Les parece? Que nos ministremos unos a otros en el Señor, porque el Señor está en cada uno de nosotros y el Señor nos ha hecho sacerdotes para su gloria. Hermanos, quiero terminar con esto. Si el Señor está en medio de nosotros, no hay nada mejor que esperar. Y ustedes me dicen, ¿cómo no? Lo mejor está por venir siempre, ¿no? Decimos. Pero si el Señor está acá, ¿qué más vas a esperar? Si el Señor está. Ya sabemos, sí, el Señor va a volver a buscar a su iglesia y va a ser un momento glorioso. Pero en Isaías 61 decía, el futuro glorioso de Sión, el título del capítulo 61, de Isaías 35, el futuro glorioso de Sión. ¿Y saben cuándo se cumplió ese futuro glorioso? Que en ese momento era un futuro glorioso, cuando Cristo vino y constituyó la iglesia. El futuro glorioso de Sión somos nosotros hoy. ¿Lo crees? El futuro glorioso de Sión somos nosotros hoy. ¿Saben por qué? Porque el Señor está en medio nuestro, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. ¿Dónde están los músicos? ¿No me vieron que levanté la ceja? ¿Qué cosa? El futuro glorioso de Sión es la iglesia hoy. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie. No se distraigan. Y vamos a ministrar. Le voy a pedir a los hermanos que van a estar ministrando que pasen, por favor. Y vamos a ministrarnos unos a otros y vamos a orar unos por otros y vamos a ministrar la presencia de Dios. Amén. La presencia del Señor que está en medio de nosotros va a ser ministrada los unos a los otros. Pero yo pido que cierres tus ojos. ¿Sí? No me hagan que los llame otra vez. A los que tienen que ministrar, por favor, pasen. No me hagan que les suplique. Vamos a orar. Cerrá tus ojos ahora y pensá. En esto que hemos hablado. Si el Señor está en este lugar, ¿qué pensás que haría con tu vida? ¿Qué pensás que te diría? ¿Qué pensás que te pediría? Si estás enfermo, el Señor te puede sanar hoy mismo. Así como contaban mis hermanos y lo escuchamos recién. Si estás pasando por un momento difícil donde Satanás te está atacando, estás siendo oprimido, si la carne te está dominando y no podés vencer, el Señor está en este lugar. Pero no solamente para sanar y para liberar,
Mucha gente fue sanada y fue liberada, pero no siguieron a Jesús. La sanidad, la liberación, la restauración también es para que estés habilitado para seguir a Cristo, para consagrarte a Él, para caminar el camino de santidad junto con Él, para entregar tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus capacidades, tus recursos, entregárselos completamente a Él para que Él haga lo que Él quiere hacer. Yo quiero invitarte, si crees que Jesús está en este lugar, a que pases aquí adelante, que pases aquí adelante a buscar lo que el Señor va a hacer por tu vida. Si estás enfermo, vení. Si estás oprimido por el enemigo, vení. Si hay pecados que te están manejando, controlando, vení. Buscá de la presencia del Señor.